Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana nos acompañan dos investigadoras de la Universidad Católica de Santa Fe. Por un lado, Melissa Velázquez. Ella está haciendo una investigación acerca de la ventana de la fertilidad. Viene a comentarnos acerca de los avances que se han producido y también a convocar a voluntarias para poder continuar con este estudio. Por otro lado, también nos acompaña la licenciada Yanina Alarcón. Ella ya está transitando lo que es su tesis doctoral con el tema acerca de la calidad de vida autopercibida de los trasplantados renales. Todo un tema acerca de las enfermedades crónicas y la salud mental. Así que vamos a estar compartiendo también con ella acerca de este apasionante tema. Presentados los temas, vamos a las notas. Y nos acompaña ahora Melissa Velázquez. Ella es investigadora del CONICET y de la Universidad Católica de Santa Fe y ya hace años que está con una investigación acerca de la ventana de fertilidad, justamente en este mes que estamos de alguna manera recordando y conmemorando y concientizando un poco acerca de esto. Bienvenida, Melissa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Va a ser muy extraño Melissa, pero bueno, sí, vamos así. Es verdad. Bueno, Melissa, ¿hace cuánto que están investigando y están indagando acerca de este tema? Bueno, en el Instituto de Ecología Humana y Desarrollo Sustentable, que es en donde yo trabajo, en donde me radiqué hace 2 años, se viene trabajando en la temática desde el 2017 aproximadamente, quizás un poquito antes, con investigaciones relacionadas a lo que es la ventana de la fertilidad femenina. Ajá, ¿qué específicamente es? Porque suena muy lindo metafóricamente, pero seguramente que hay una definición técnica. Sí, bueno, la ventana de la fertilidad la definimos como el periodo del ciclo femenino en donde aumentan las probabilidades de embarazo en el caso de que exista relación sexual. Esa ventana de la fertilidad se ubica alrededor del momento de la ovulación en el ciclo menstrual. Bien, y seguramente a partir de la interacción con, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, este ciclo se va de alguna manera alterando. Claro, bueno, justamente tiene que ver con lo que nosotros hacemos, que es el estudio de la fertilidad natural en la mujer. Y para poder abordarlo necesitamos precisamente que ese ciclo femenino no esté intervenido farmacológicamente ni que esté ni tampoco inducido. Entonces eso nos permite conocer parámetros y marcadores que son fisiológicos para la mujer y que participan justamente en la naturalidad del ciclo menstrual. Cada vez más común que se receten pastillas anticonceptivas por diferentes motivos, no solamente por la cuestión de la fertilidad. Poder encarar un plan o una planificación familiar con métodos naturales, ¿es posible? ¿Es demasiado difícil? Pareciera que tuviéramos que dedicarle muchísimo tiempo al autoconocimiento o a seguir las pistas. ¿Es tan complicado como parece? Justamente, digamos, nosotros a lo que apuntamos con estudiar la ventana de la fertilidad es poner en valor justamente el autoconocimiento de la mujer y de su ciclo para poder precisar y rescatar aquellos parámetros que sean más objetivos y que puedan demarcar esa ventana de la fertilidad, pudiendo de esa manera nosotros saber cuándo comienza el periodo fértil y cuándo finaliza. Precisamente hoy por hoy estamos parados en este punto del fin de la ventana fértil, en estudiar marcadores o lo que conocemos como biomarcadores, que son los hitos que van a mostrarnos qué ocurre en ese cierre de la ventana de fertilidad, a los fines de valernos de esa información y de contar con herramientas que justamente sean ecológicamente sustentables para esa gestión del periodo fértil. Muchas veces la primera respuesta es, bueno, antes de generar toda una cuestión de conocimiento, controlarlo a través de pastillas y que, digamos, es como un gran Tetris en el cual quitamos una pieza o movemos una pieza y toda la estructura se mueve, ¿no?
Sí, sí, tal cual. O sea, somos partes de ese ecosistema. De un equilibrio muy fino. Exactamente, sí, sí. Y justamente cualquier intervención a cualquier nivel, incluso a través del manejo de nuestra propia salud, digamos, claro, estamos de alguna manera modificando también el entorno. Bueno, en relación con esto de la fertilidad que te comentaba, de los estudios que se están realizando, quiero aprovechar la oportunidad, ya que nos brindaron el espacio, para comentar que dentro de estos trabajos que estamos desarrollando y proyectos, estamos dando inicio a un nuevo reclutamiento de pacientes voluntarias que se quieran sumar a la investigación como parte del estudio, que tienen que cumplir una serie de requisitos que son mínimos y que están, nosotros los ponemos a disposición en una página web. Vamos a pedirle a Nicolás ahora que nos ubique la página web aquí, vamos a dejársela en producción como para que podamos sumarla. Pero, a ver, dentro de todos estos requisitos que seguramente vamos a poder verlos con detenimiento, ¿qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta para postularnos? Por ejemplo, que las mujeres tengan entre 20 y 40 años, que se encuentren en el periodo fértil, digamos, que el ciclo no esté intervenido farmacológicamente, no haya sido inducido en los últimos ciclos y bueno, algunos otros detalles que se pueden consultar a través de esta web que compartimos, que precisamente lo que tiene la web de particular y de utilidad, de útil, es que hay unos links en donde se ingresa, se completa un formulario y la paciente o la voluntaria puede manifestar cuál es su interés en la participación, o sea, qué es lo que quiere conocer del proyecto o en cuál de los vigentes quiere sumarse. Sí, sí. Y entonces, hay más de un proyecto vigente. Hay dos en este momento relacionados al fin de la ventana de la fertilidad. Y entonces de esta manera nosotros dentro del grupo de investigadores que estamos involucrados en ambos, nos pondremos en contacto con las voluntarias. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el papel de la voluntaria dentro de la investigación? Bueno, nosotros les hacemos firmar un consentimiento informado, como se trata de un estudio clínico, digamos. Necesitamos que presten su consentimiento respecto a las muestras que se van a tomar y básicamente son una muestra de sangre, una muestra que por supuesto son tomadas por especialistas y muestras de moco cervical, que son las dos entidades que nosotros estudiamos para poder determinar estos parámetros que yo mencioné, fisiológicos y de los ciclos naturales. Melissa, ¿cuál es el periodo en el cual van a estar pidiendo a estas voluntarias y van a estar recibiendo postulaciones? Nosotros el año pasado ya tuvimos un acercamiento ya con algunas voluntarias que participaron y se sumaron. Este año volvemos a abrir, digamos, el padrón, por llamarlo de alguna manera, para que se incluyan porque tenemos que lograr, digamos, un número de participantes que le dé robustez al estudio. Entonces, lo abrimos en este momento y hasta fin de año seguramente van a poder ir sumándose, va a permanecer abierto. ¿Cuándo podemos empezar a tener resultados y a poder empezar a socializarlos? Bueno, esa pregunta para un investigador es un poco comprometedora. No podemos prometer todavía fechas. Como digo, o sea, nosotros a medida que vamos teniendo resultados los vamos analizando. Lo que pasa es que a veces es muy pronto o es muy prematuro arriesgar a divulgar algo cuando todavía no tiene la robustez necesaria para hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevan este tipo de investigaciones? Entonces, te cambio la pregunta. No me prometas resultados, pero ¿en cuánto tiempo duran este tipo de investigaciones? Y nosotros tratamos, ahora por ejemplo los proyectos tienen una vigencia de 2 años, así que tratamos en lo posible de tener la mayor cantidad de datos y volumen de información para poder procesar y arribar, digamos, a una divulgación. Generalmente tratamos de que cuando se cuenta con un número razonable, digamos, de datos, hacer un análisis y ya divulgarlo. Perfecto, bueno, entonces en este programa ya te comprometemos a que cuando puedan compartir algún tipo de conclusión y resultado de esta investigación nos acompañes. Y bueno, y te agradecemos muchísimo por esta oportunidad de conocer lo que están haciendo y de poder ayudar un poquito a socializar estas investigaciones. Sí. Yo les agradezco a ustedes realmente por el espacio y bueno, por la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder llegar a más personas, digamos, a través de estos medios. Gracias. Gracias.
Y ahora nos acompaña la licenciada Janina Alarcón. Ella está realizando una tesis para su doctorado, es así, acerca de la calidad de vida de pacientes trasplantados. ¿Sí? Vamos a enmarcarlo todo esto. Hace unos días estuvimos celebrando, concientizando acerca de la donación de órganos. Exacto. Y hay toda una cuestión de salud mental que rodea antes, durante y post esto, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Es muy importante este tipo de abordaje, ¿no es cierto? Porque la mirada en este caso del psicólogo de la salud, ¿no es cierto? No solamente comprende un abordaje al paciente, en este caso enfermo, ¿sí? Claro. Con una enfermedad crónica que va a durar a lo largo de toda su vida, sino también del contexto, ¿no es cierto? Claro. De cómo este paciente transita en su cotidianidad, ¿sí? Porque es un sujeto inserto en un mundo social. Claro. Entonces, bueno, también cómo se desenvuelve, sus niveles económicos, su posibilidad de reinsertarse, ¿sí? Su contexto familiar. En este caso la particularidad que tienen las enfermedades renales es que cuando se detectan generalmente no tienen como una sintomatología asociada al riñón. De repente empezás a sentir mareos, a lo mejor náuseas, hipertensión, y de repente por un análisis de sangre te diagnostican esa insuficiencia renal. Entonces el mundo cambia muy de repente. Claro, ya el primer sacudón, estamos en diálisis. De repente. De repente. Sí, salvo que sea diagnosticado, ¿no? De niño. Y estamos en diálisis nosotros y todo nuestro entorno, porque es toda una cuestión que se tiene que movilizar alrededor de este paciente. Sí, exacto. A lo mejor trabajaba 8 horas y de repente se encuentra 3 veces por semana dializando 4 horas. ¿No? Entonces cambia, es muy significativo el cambio, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, poder entender, digamos, a este sujeto como un ser biopsicosocial, espiritual, fundamental también. Y bueno, en todo este abordaje que implica poder contenerlo y que entienda, ¿no es cierto? Como te decía antes, que esta es una enfermedad que la va a tener durante toda su vida, para lo cual existen 2 tratamientos, uno de la diálisis y otro el trasplante. Claro. Sí. Y el prepararlos para un paso o para otro, y en el caso del trasplante a un posible rechazo. También, sí, digamos, se van sumando las complejidades, ¿no? Sí, por eso la importancia de que, como vos decías, de la tesis es poder investigar cómo perciben ellos esa calidad de vida. Claro. ¿Sí? Por ahí no hay tantos estudios que hayan abordado al sujeto en un análisis multifactorial, teniendo en cuenta lo social, lo económico, lo que lo atraviesa, el contexto histórico en el que está viviendo ese sujeto, lo emocional, lo cognitivo. Generalmente calidad de vida es igual a físico, ¿sí? A evolución física. Entonces, claro, los análisis le dieron bien. Los análisis le dieron bien. El trasplante dura 10 años, hay una calidad de vida excelente. Bueno, pero ¿qué pasa con este sujeto? ¿Se siente con una calidad de vida autopercibida, ¿sí? Como excelente? ¿O se reduce solo a lo físico? Sí. Y hasta ahora, bueno, vas transcurriendo esta investigación, ¿qué vas viendo? Vamos viendo que al primer año hay, digamos, una mejora, porque obviamente se deja este tratamiento de diálisis que insume mucho tiempo físico y de puesta del cuerpo. Pero bueno, la reinserción laboral, por ejemplo, es uno de los aspectos que no va de la mano ¿sí? De la mejoría física, por ejemplo. La reinserción en redes sociales también. Sí, esto de poder salir con tus amigos, de poder volver a esa cotidianidad, a esas marchas. Generalmente estamos viendo que se vuelven sujetos mucho más pasivos que activos. Edades en las que pueden estar atravesando o que se diagnostique este padecimiento. Sí. De todas las edades, de meses, ¿sí? De meses de vida. Hay niños trasplantados de 3 años, ¿sí? Hasta edad adulta, mayores de 40. El estudio específico se aborda entre pacientes de 30 y 50 años. Una edad en la que la productividad está full, y hay todo un planteamiento en lo personal y profesional muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, exacto. Sí. Igualmente yo que trabajo en el grupo MIT, digamos, que es donde se realizan estos tipos de trasplantes, ahí abordo también, trabajo con niños adolescentes, con niños, con adolescentes, también con
con donantes vivos, ¿no es cierto? Sí. Donde ahí también estudiamos esa relación Claro. donante-receptor. Vas a tener una parte de mi cuerpo, yo voy a dar, a ver, Sí. la psicología de esta persona que decide desprenderse, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Es muy importante que el paciente pueda entender que el donante lo hace como un acto de amor, ¿no es cierto? Y no que siente una deuda. No un préstamo hipotecario. Porque cuando sentimos esa deuda, bueno, pues justamente este riñón no se termina de acomodar nunca en nuestro cuerpo. Claro. Y es una deuda que jamás vamos a poder pagar. ¿Sí? Sí. Y el donante también está bueno que entienda, sobre todo en las mamás de adolescentes que donan, Sí. es importante Difícil. que digan, bueno, también es un acto de amor. Digo que empieza y termina dentro del quirófano como acto en sí, ¿no es cierto? Sí, Pero sí. la relación esto de, mirá que te doné, mirá que cuídate con esto, bueno, obviamente ¿Para qué te di un riñón si vas a andar ahora? tomando Coca-Cola todo el día. Tal cual, Claro, ¿sí? sí, El adolescente viene y te dice, sáquenmelo, no lo soporto más, mi mamá. Devolver el riñón. Devuélveme. Entonces, Claro. bueno, son muchas. Es que, digamos, es que dentro de lo que es la particularidad de esta dolencia o de esta Sí. enfermedad, no dejamos de ser madres, padres, hijos, hermanos, Sí, sí, contexto. con un riñón de por medio, digamos. Sí. Janina, ¿qué te llevó? Hace muchos años que venís de alguna manera afinando la puntería hacia este objeto de investigación. ¿Qué te movió a acercarte a él? Sí, desde mi tesis de grado. Claro, sí, te viene acompañando. La tesis de grado, la especialización, ahora el doctorado, 2 investigaciones acá también en la universidad. Ajá. Una propaganda, debo decir la verdad, una propaganda que hizo en Incuncay hace muchísimos tiempos, Ajá. ¿sí? Que era sobre Pinocho, que le ponían un corazón de fantasía y decía que Pinocho revivió, algo así decía. Y bueno, y ahí me interesó esto del corazón de fantasía y empecé a indagar. Bueno, pude hacer mis prácticas acá en la clínica en ese momento de nefrología. Claro. Y bueno, y ahí me quedé, me apasiona, me parece que es un campo... No que está muy poco estudiado, solamente porque está muy poco estudiado, pero además que tiene un auge impresionante, porque en realidad las enfermedades crónicas a nivel mundial afectan al más del 15% de la población. ¿Sí? Y si pensamos en enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y demás, es más del 75% de muertes a nivel mundial. ¿Sí? Y sin embargo no hay muchas campañas, ¿sí? Todavía de concientización, de prevención, todavía tenemos esto en la cabeza del tráfico de órganos, o sea, es algo que nos sigue dando vuelta y a veces nos cuesta donar cuando en realidad podemos salvar muchísimas vidas con la donación. Es un momento quizás de extremo dolor, pero que también Sí. Me parece que es muy importante charlarlo antes, por eso, poder sí. conversarlo y poder respetar las decisiones de Sí, de sería nuestros ideal que queridos, esto ¿no? tengamos educación desde pequeños, ¿no es cierto?, en esta concientización, porque además no solamente los adultos necesitamos órganos, los niños también, y es muy importante que desde chicos tengamos la conciencia de que con una muerte podemos salvar múltiples vidas, ¿sí?, porque podemos donar muchísimos órganos de nuestro cuerpo para poder salvar. Bueno, Janina, muchísimas gracias, voló el tiempo, muchísimas gracias por compartir estas investigaciones y muchísimas gracias sobre todo por la tarea que estás haciendo de este acompañamiento a tantos. Bueno, gracias Meli, gracias. En la columna de hoy de Salud y Ambiente vamos a hablar sobre el concepto de One Health o Una Salud desarrollado por la Organización Mundial de la Salud. En el año 420 a.C., Hipócrates, que fue un médico griego que trabajó sobre medicina racional y ética médica, propuso en una de sus ideas que la enfermedad, el proceso de salud de enfermedad humanos estaban vinculados con la dieta y con el aire. Después, en uno de esos postulados, decía que la salud pública depende específicamente de habitar en un ambiente limpio. Con el tiempo, todavía hoy nos damos cuenta de que esta interrelación entre salud humana y ambiente limpio está muy vinculada.
Pero a lo largo de la historia hubo diferentes relaciones entre el humano y el ambiente o el humano y la naturaleza. En la década de 1960 más o menos se consideraba el humano por un lado y la naturaleza por el otro como algo que había que proteger. En esa década surgieron muchos espacios donde se promulgaron parques nacionales, que eran como espacios cerrados de naturaleza que había que proteger, pero el humano las miraba desde afuera. A medida que pasó el tiempo, en la década del 80 o del 90, se cambió un poco esa visión y ya se veía la naturaleza como un servicio que se brindaba al hombre, entonces había que cuidarla, pero vinculada al ser humano. Entonces aparecieron las leyes de agua limpia, de aire limpio, no solo para protegerla de por sí, para observarla, sino como un medio para ser utilizado por el humano. En la década del 90-2000, la cosa se invirtió un poco y se pensó como la naturaleza como un recurso para ser explotado por el ser humano. Entonces empezaron a hacer evaluaciones de el costo de los servicios ecosistémicos, cuánto sale los peces que tenemos en el río, qué costo tiene la madera que nos dan los bosques. Y luego, a partir del 2010 más o menos, se empieza con lo que se sigue pensando hoy de esta interrelación entre el ser humano y la naturaleza. En el medio de toda esta historia, en 1964 más o menos, un veterinario se da cuenta también de que la medicina veterinaria está muy vinculada a la medicina humana. Son cosas que se deben interrelacionar. Se empieza a estudiar un poco esto, a profundizar en estos aspectos y en el 2006 se genera desde la OMS el concepto de One Health o de una salud, que lo que hace es pensar en una interrelación y en la necesidad de un trabajo interdisciplinario entre la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Esto tiene que ver un poco con determinadas pandemias y determinadas enfermedades que de los animales se transmiten a los humanos. Algunas fueron muy importantes a nivel global, hubo muchos decesos poblacionales y entonces desde ahí también se despertó esta idea de que la salud animal, ambiental y humana está íntimamente relacionada. Hay una ecóloga, Sandra Díaz, de la Universidad de Córdoba, investigadora de CONICET, que dice que esto de la salud, de una sola salud, del concepto de una sola salud, parece una metáfora hippie, pero no lo es una realidad bastante concreta que se pone en evidencia con las distintas situaciones que van pasando actualmente y que, para bien o para mal, sorprende que sea algo que actualmente llame la atención y no sea algo realmente natural, tomado con naturalidad. Y esto ha sido todo por esta semana. Antes de despedirnos, una nueva recomendación de la editorial de la Universidad Católica de Santa Fe. En este caso, un libro de Gabriel Biagioni, Ferradas y Nardi, Arquitectura y Desarrollo, que justamente lo que hace es transitar acerca de las principales obras de este arquitecto dentro de lo que es nuestra ciudad de Santa Fe. Muchísimas gracias a la librería Presbítero Leyendecker, donde van a poder estar encontrando este y todos los volúmenes de nuestra editorial. Gracias también a Déjalo Ser, aquí en la ciudad de Santa Fe, Ricardo Aldao 1515 y su sucursal en Tostado. Ellos junto con Cintia y Dana van a estar acompañándonos durante este ciclo justamente con la ropa que ustedes están viendo. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF Oficial. Muchísimas gracias, buena semana.